Bueno, y estamos en la Semana del Agua, porque efectivamente, para que usted lo sepa, se celebra el Día Mundial del Agua, a propósito de lo que significa este elemento, la importancia que tiene, sobre todo cuando en los veranos y debido al cambio climático también tenemos escasez hídrica en algunas zonas rurales. Bueno, de todo aquello queremos conversar con quien es el encargado precisamente de que el agua llegue a su casa aquí en la región de los lagos y en la región de los ríos, a excepción de la ciudad de Valdivia. Nos referimos al gerente general de Suralis, Sebastián Febres. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Juan Osvaldo, y feliz de estar conversando en esta semana, ¿cierto? En este mes que para nosotros es súper relevante porque incluye el Día Mundial del Agua el 22 de marzo. ¿Y cómo estamos justamente en eso, en términos de la accesibilidad que tiene la gente hoy día en la región de los lagos, o en el área de cobertura, decíamos, porque ustedes están en dos regiones, a excepción de la ciudad de Valdivia, que hay otra compañía? Exacto. Sí, mira, yo creo que aquí es bueno diferenciar siempre el mundo rural del mundo urbano, ¿cierto? Nosotros prestamos servicios en 33 localidades, en las regiones de los ríos y los lagos, ¿cierto?, donde nos enfocamos y estamos habilitados para prestar servicios en el sector urbano. Y esto lo comentamos el año pasado, Juan Osvaldo, en el mismo marco del Día Mundial del Agua, con el lema de Aceleremos el Cambio, que era el del año pasado, que gracias a una alianza público-privada importante que dio certeza a las inversiones, Chile es uno de los pocos países que puede dar certeza de la calidad del agua potable y también del acceso al saneamiento. En la región de los lagos y los ríos tenemos cobertura sobre el 99%, tanto en agua potable como en alcantarillado y tratamiento, y eso es realmente un lujo que no se puede, en el fondo, transmitir de la misma manera en muchos países vecinos. Eso te iba a decir, porque ustedes son una compañía hoy día de capitales canadienses, por lo tanto, me imagino tiene una mirada también bastante global respecto al resto del continente. ¿Cómo estamos en relación al resto de los países sudamericanos con esas cifras? No, muy por sobre. Tenemos que pensar que hay muchas estadísticas de esto que se publican. El año pasado me acuerdo de ver un par de estudios donde se hacía justamente un puntaje de los países en cuanto a la calidad y al acceso a agua potable segura, y se veía claramente en el mapa que habían un solo punto en Sudamérica, que era Chile, que calificaba dentro de estos indicadores, y está Costa Rica también dentro de Latinoamérica, digamos. Son los únicos dos países que se pueden en el fondo mencionar como un ejemplo en este sentido. Para los panamericanos fue súper relevante como asociación gremial. Las empresas sanitarias, no todas, la mayoría están dentro de ANDES, que es la Asociación Nacional de Empresas Sanitarias. Hubo un puesto en los panamericanos donde se ofrecía hidratación con agua de la llave, ¿cierto? Que es un producto que nosotros fomentamos mucho como gremio, y también acá en la zona, que el agua es de muy buena calidad, y le sorprendía a los deportistas extranjeros que se estuviese ofreciendo agua potable a los deportistas. Entonces eso te habla en el fondo de la realidad que se vive en otros países y de lo acostumbrados que estamos acá a abrir la llave en zonas urbanas, ¿cierto?, que tengamos continuidad y calidad en el servicio. Claro, que vamos a ver el agua de la llave, lo que no ocurre efectivamente en muchos países, como bien dice Sebastián, y estamos hablando de todo tipo de países, ni hablar de aquellos que están en África, por ejemplo, o en algunas zonas de Asia, en la India, por ejemplo. Como en ese sentido, hay algunos números que publica la ONU, que es en el fondo quien promueve el Día Mundial del Agua. Hay más de 2.000 millones de personas que no tienen acceso a agua potable segura, ¿ya? Y otra cifra en el fondo que divulgaron este año dentro del marco del Día Mundial del Agua, que el lema de este año todo esto es agua para la paz, ¿ya? La otra estadística que daban es que más de la mitad de la población mundial tiene al menos una vez al año un episodio de sequía grave, ¿ya? O sea, en el fondo que se presenta una dificultad en el acceso al agua. Entonces estamos hablando de cifras súper relevantes también a nivel mundial, y en las zonas urbanas. Acá nosotros, gracias al esfuerzo que se ha hecho de años, esto no va de un año para otro, esto es un esfuerzo que tiene mucho tiempo en el país, podemos contar con agua potable segura, con un saneamiento de las aguas servidas en prácticamente el 100% de las zonas urbanas del país. ¿Y cómo podemos interpretar justamente para Chile ese eslogan, que tú lo dijiste recién, agua para la paz? Bueno, yo pienso que el agua es un tema súper presente hoy día en las discusiones sociales, ¿cierto?, en el país,
y es una fuente de conflicto en el mundo, y aquí quizás no lo vemos a la escala de otros lugares porque tenemos el trabajo, al menos en la zona urbana, repito, hecho con bastante anticipación, pero no nos podemos quedar en eso. Para adelante tenemos un desafío tremendo, el cambio climático nos pone desafíos diferentes que si no abordamos en el fondo se van a presentar situaciones de conflicto. Hoy vemos problemas en las zonas rurales, ¿cierto? Que sí, claro. Llama la atención esto probablemente en la zona centro del país, que se esté hablando de escasez hídrica, de una solicitud, ¿cierto? De un decreto de escasez hídrica para Chiloé. Claro. Y uno dice, pero visto desde otros lados o incluso de acá Chile. en la zona de Osorno, tú dices, está lleno de ríos, de lagos, esta región de pluviometría. Exacto. Tenemos 10 meses del año en que llueve intensamente, o al menos 6 meses intensos y el otro igual con lluvia, y no hay, claro. y no hay agua, digamos, para el consumo humano. Y nosotros lo vemos, o sea, este año el verano fue muy seco en algunas zonas de la concesión nuestra, como Chiloé justamente, que en años anteriores veíamos pluviometría. Este año fue extremadamente seco. Ancud, por ejemplo, salió también esto publicado en prensa escrita, fue declarado como una localidad sensible, de las más sensibles de la zona sur al cambio climático. Y de nuevo uno dice Ancud, ¿cierto? Que está en el sur, donde llueve 1000 milímetros al año. Claro, pero la espacialidad de cómo llueve, en el fondo, si llueve solo 6 meses y estamos 6 meses sin lluvia, que era algo que no pasaba antes, esos son temas en el fondo que... ¿Y cómo es la captación en Ancud hoy día, por ejemplo? ¿Sigue siendo a través de...? Superficial. ¿Superficial? Sí, hablo nuevamente de lo que nos compete a nosotros, que es la zona urbana. Nosotros tenemos un tranque, un embalse, ¿cierto? Más pequeño, que recibe agua de distintos aportantes que llegan principalmente pluviales, ¿ya? Entonces, claro, cuando no llueve nosotros utilizamos la capacidad del tranque para abastecer a la comuna, y eso es producto de trabajo que ha hecho la compañía de años, ¿ya? Si no, por lo tanto, les afecta directamente si no hay lluvias, por ejemplo. Efectivamente, pero el trabajo que hemos hecho los últimos años con inversiones, ¿cierto? Y también históricamente en la compañía, permite que hoy podamos dar certeza, ¿cierto?, de continuidad, y que la gente que habita en lugares en Chiloé, Ancud o en otras zonas de la concesión, en los ríos también que hay decretos de escasez hídrica, este problema sea prácticamente invisible. Claro, yo recuerdo 10 años atrás, Ancud siempre tenía problemas de agua potable en los veranos, que estaba sucia, con algo de tierra, porque el tranque efectivamente tenía algún sedimento y bajaba la calidad o la cantidad de agua y se veía eso desde la llave, digamos. Eso ya no ocurre, ¿verdad? No, tenemos episodios puntuales de turbiedad que se pueden dar. De hecho, este año implementamos una serie de mejoras dada la situación que estábamos visualizando. Hicimos un cambio en nuestro sistema de filtración para aumentar la tasa de filtración, que esto quiere decir que seamos capaces de producir más agua con las mismas unidades. Y producto de trabajo en el fondo que a veces realizamos, se generan episodios puntuales, y bueno, ahí nuestro llamado siempre es a los clientes que nos contacten a nuestro contact center, redes sociales, para que podamos atender estos requerimientos. Y a diferencia de la zona centro de Chile y el norte, claro, aquí pasamos de un verano que puede ser seco, con escasez hídrica, como en Chiloé, a altas lluvias, que ya se secarán en junio o julio, y las lluvias más intensas que tiene Chile están precisamente en esta zona, entre Valdivia y Puerto Montt. ¿Cómo se enfrenta el invierno, por ejemplo, para usted? Bueno, que es el otro extremo, digamos. Exacto. El cambio climático, nosotros siempre decimos en el sur, no es solo sequía, ¿cierto? Tiene que ver también con el cambio en los patrones de precipitación. Llueve más intenso, esto ya es un fenómeno descrito mundialmente, nosotros lo vemos súper claro en nuestra operación, y eso genera problemas que los hemos comentado, ¿cierto? Debido a la carencia de infraestructura de drenaje urbano. No hay colectores de agua lluvia, lamentablemente, en la zona donde más llueve en Chile, que esto está a cargo del Estado, y nuestro sistema de alcantarillado recibe este impacto, ¿cierto? Porque el agua fluye y el agua tiene alguna vía de escape, y el alcantarillado es una vía de escape donde puede evacuar, y esto a nosotros nos genera problemas, ¿cierto? Porque satura, y el sistema nuestro, al Estado estar a cargo de los colectores de agua lluvia, nuestro sistema no está preparado para ese volumen de agua. Estamos hablando, Juan Osvaldo, que el año pasado nosotros tratamos 25 millones de metros cúbicos, ¿ya? Eso es muchísima agua, estamos hablando de 25.000 millones de litros de agua que nosotros tratamos, ¿ya? Que no corresponde, ¿ya?
nuestra producción total es prácticamente el doble de este número. O sea, para abastecer a 250.000 familias, nosotros, estoy hablando de números redondos, sí, tratamos claro, aproximadamente 2, algo veces ese volumen. O sea, es muchísimo el aporte que tenemos de agua lluvia. ¿Cómo nos preparamos para el invierno? Bueno, la compañía ha realizado inversiones para dar señales, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, bien es sabido que tenemos nuestros estanques de tormenta, tenemos 2 en Puerto Varas, tenemos 2 que pusimos en operación en enero en Panguipulli, ¿ya? Que son capaces de ayudar en este fenómeno, y lo que hacen es almacenar. Cuando el sistema colapsa, almacenan, y cuando tenemos disponibilidad en nuestras plantas de tratamiento somos capaces de bajar y eso evita que la tratar. planta se colapse y que finalmente tengan Exacto. que abrir aliviaderos de tormenta. Aliviaderos que llega aquello al lago, por ejemplo. Exacto. Yanquihue, que en algún momento fue tema en Puerto Varas. Exacto. Bueno, y esto está a la vista, son números públicos, nosotros los compartimos. ¿Han funcionado los estanques? Totalmente. O sea, es una infraestructura, siempre también lo he comentado en conversaciones que hemos tenido, nosotros siempre escuchamos hablar de infraestructura verde, que obviamente es una solución, pero tiene que ser complementario con infraestructura gris. Los estanques de tormenta en Puerto Varas, desde que los pusimos en operación, han evitado 78 millones de litros de descarga al lago Yanquihue. El año pasado fueron 33.000 metros cúbicos, 33 millones de litros que se evitaron. Que llegaran al lago. Al lago, en 358 episodios entre los 2 estanques. O sea, en el fondo, y bueno, las descargas en episodios de precipitación bajaron más de un 90% antes de que tuviéramos esta infraestructura. Por lo tanto, es evidente que es infraestructura que ayuda. Nosotros siempre hemos dicho que con esto nosotros solo podemos dar señales. Estamos hablando de inversiones que bordean los 1.000 millones de pesos. Nosotros, esto no es una infraestructura que esté dentro del marco regulatorio, y por lo tanto la compañía no puede construir estanques en todas las ciudades donde opera si es que esto no está reconocido en el marco regulatorio tarifario, ¿cierto? Porque no tiene ninguna compensación. Y bueno, eso es un tema en el que esperamos avanzar en conjunto con el sector público. Esto es un problema que no le compete a la empresa sanitaria, y que nosotros obviamente hacemos un trabajo en mitigar, pero en ningún caso es suficiente el esfuerzo. Esto en Puerto Varas y en Panguipulli, 2 zonas lacustres, 2 zonas bastante conocidas en la región de los ríos y en la parte norte, y en el corazón, podríamos decir, de la región de los lagos. Y a propósito de otras inversiones, ya para ir cerrando lo que es este inicio prácticamente del año 2024, marzo es el mes en que Chile prácticamente empieza a funcionar. ¿Cuáles son los proyectos? Bueno, venimos con un plan de inversiones súper potente. Desde el 2021 nos hemos mantenido en 30.000 millones de pesos aproximadamente de inversión año a año. Eso es, si uno lo divide por cliente, muchísimo más del promedio de la industria. Somos la empresa, me atrevo a decirlo, esto se ve en los informes de la superintendencia que se publican ahora en abril. Somos la empresa que más invierte por cliente probablemente en los últimos 3 años. Esto es un esfuerzo que está haciendo la compañía en inversiones que den certezas de largo plazo. Entonces este año nos vamos a mantener en ese rango. Para que te hagas un orden de magnitud, la región de los lagos completa en temas hídricos invierte alrededor de 54.000 millones de pesos anuales, ¿ya? O sea, nosotros estamos en más del 50% de esa inversión anual, lo cual es absolutamente significativo para una empresa del tamaño nuestro. ¿Dónde estamos invirtiendo? En plantas de tratamiento. Acá en la región, por ejemplo, vamos a inaugurar próximamente la ampliación de la planta de tratamiento de aguas servidas de Purranque, que es una inversión de más de 3.000 millones de pesos. Estamos renovando redes en cantidades importantes en cuanto a kilómetros, en Puerto Montt, Osorno, como foco en la región de los lagos. Tenemos renovaciones importantes. También esto lo comunicamos porque genera algunos inconvenientes en la vía pública, pero de todas maneras es algo que contribuye a la resiliencia, ¿cierto? Y a la continuidad del servicio nuestro. Sondajes también estamos inaugurando. Y bueno, el año pasado quería mencionar un proyecto súper significativo en cuanto a inversiones donde apoyamos. Hicimos la primera planta potabilizadora de aguas lluvias en Ancud, en una escuela rural, ¿ya? Y eso también demuestra que hay soluciones diferentes para abordar problemas de este tipo. ¿Eso lo usan como piloto? Hicimos un piloto para ver cómo funcionaba esto. ¿Y es factible utilizarla en proyectos pequeños, justamente en escuelas rurales, donde años atrás la JUNAEP tenía como dato
recuerdo porque lo reporteamos en su época, las escuelas rurales de Chiloé eran las que tenían los mayores niveles de contaminación, justamente en la alimentación por el agua potable que se sacaba de pozos, fundamentalmente donde llegan los animales, claro, etcétera, etcétera, y había un serio problema allí sanitario que se ha ido corrigiendo con el tiempo, pero con un esfuerzo muy grande también de las propias comunidades. Claro, nosotros vimos otro enfoque, bueno, también habían temas de calidad, pero lo que más vimos nosotros es que la región de los lagos, esto es un estudio que hizo la Fundación Amulén, era la que más clases suspendía en sus escuelas rurales producto de discontinuidades de agua potable. ¿Ya? Y Chiloé era un foco también de este problema, así que decidimos avanzar en esto, invertimos en un proyecto en una escuela rural en Ancud y el proyecto fue realmente bonito y un éxito. Ya esa escuela rural hoy día cosechando el nos agua decía que no suspende las clases ya, y se generó otro efecto que es que cuando hay alguna otra escuela cerca que tiene problemas, va a buscar agua ahí y puede continuar las clases. Entonces son caminos distintos, yo creo que tenemos que ir evaluando, que dan sostenibilidad, ¿cierto?, a los sistemas. Estamos hablando de agua lluvia que se puede potabilizar y son soluciones, yo creo, que hay que ir estudiando y avanzando en conjunto entre el sector público y privado. Claro, una zona con tanta ruralidad, por ejemplo, como puede ser Chiloé, San Juan de la Costa, San Pablo, en la parte norte de la región, en la provincia de Osorno, y por cierto también en la zona de Palena, ahí que hay ríos, pero también hay situaciones de agua potable o agua vestible para las personas, porque usted probablemente no se acuerda de Suralis hasta que o tiene que pagar la cuenta o le cortan el agua, porque uno de los servicios básicos, ahí se acuerda probablemente del funcionario, del ejecutivo, del gerente cuando no tiene agua y no lo supo. Claro, eso es, imagínense vivir así en una zona rural, porque para nosotros ya tenemos absolutamente internalizado que abrimos la llave, tenemos agua, prendemos, hacemos el interruptor y tenemos luz. Parte de los servicios básicos sin duda. Así que siempre hay un recuerdo para la gente de Suralis y del gerente probablemente en alguna época del año. Hasta una próxima oportunidad, Sebastián. Muchas gracias, Juan Osvaldo, y feliz de estar compartiendo reflexiones en torno al agua. Y en esta Semana del Agua, por supuesto, y en este Día Mundial del Agua Potable tan relevante, sobre todo por lo que estamos viviendo en el mundo con lo que se ha denominado el cambio climático o la crisis climática, como dicen algunos otros. Así llegamos al final de esta conversación. Gracias por estar con nosotros, con la televisión regional que sigue creciendo acá en el sur del país y por supuesto ya les estaremos contando novedades en los siguientes días respecto a aquello y a nuestras señales abiertas que siguen creciendo tanto en la región de los lagos como en la región de los ríos. Hasta pronto.